Leemos primera a los Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 17. Dice la palabra del Señor, como está escrito: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Anteriormente, hermanos, veíamos que el apóstol Pablo ha estado instruyendo respecto a la división que hay en aquel lugar, en aquella iglesia, y es que algunos se habían alineado en relación a sus predicadores preferidos, y esto obviamente es división. Ellos estaban divididos de esta manera. Y les ha dicho anteriormente, miren, yo sembré, Apolos regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Por lo tanto, no tiene sentido que ustedes tengan ese tipo de comportamiento dentro de la iglesia, porque finalmente fue Cristo quien murió. Porque finalmente la iglesia es ¿de quién? De Cristo. No es del pastor, no es de un grupo selecto, no es de un falso apóstol, no es de un falso profeta, un falso maestro, es de Cristo. La iglesia le pertenece a Él. Así que, siguiendo la misma línea de pensamiento, porque aquí no es que el apóstol Pablo de pronto está hablando algo y sale disparado con otro tema y deja lo que está hablando, sino que todo tiene relación. El apóstol Pablo quiere cuidar el corazón de la iglesia y quiere que no estén divididos. Ahora, va a decir algo similar, pero va a utilizar otra imagen, una imagen distinta, que sí tiene un poco, es muy similar al hecho de sembrar y luego ver un crecimiento. Ahora va a utilizar una imagen, y es la imagen de Jesucristo como el fundamento de la iglesia. Y por eso el título de este sermón es Jesucristo, el fundamento de la iglesia. Hay diferentes doctrinas, hermanos, que nosotros consideramos fundamentales, cardinales, que no se pueden negociar, que no pueden ser cambiadas. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Si una persona no cree la doctrina de la Trinidad, no lo podemos considerar nuestro hermano. Por ejemplo, la doctrina de la deidad y la humanidad de Cristo. Cristo es Dios hombre. Si alguien cree que solo es Dios, pero no es hombre, entonces está creyendo una doctrina distinta. Si alguien cree que solo es hombre, pero no es Dios, entonces está creyendo una doctrina distinta. De la misma manera, la doctrina de que Cristo es el fundamento de la iglesia es una verdad que no se puede cambiar. Tan fundamental es esta verdad que si usted considera que alguien más es el fundamento de la iglesia y no Cristo, usted simplemente cree otro evangelio, pero no está creyendo el evangelio de la palabra de Dios, el evangelio de la Biblia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estaría usted creyendo que alguien más entonces sería otro ser humano, alguien como nosotros, que es el fundamento entonces de la iglesia? Y debo decir que los católicos romanos creen diferente y eso nos aleja totalmente. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Roma es el principal defensor
de la falsa y errada doctrina de que el fundamento de la iglesia es otro hombre que no es nuestro Señor Jesucristo. Esta posición deriva de una mala interpretación que generalmente es utilizada para defender el papado. Designan al apóstol Pedro como fundamento de la iglesia. Pero no solo quiero decirlo, sino que quiero que usted en algún momento pueda ir y citar el catecismo de la Iglesia Católica Romana y simplemente busque en el numeral 552 y usted se va a dar cuenta qué es lo que ellos dicen. Pero quiero leérselo. Esto es información abierta, usted la puede consultar en internet. ¿Qué es lo que dicen ellos? En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Y continúan diciendo: Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, y escucha acá, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Esto es lo que ellos dicen, que Pedro es la roca inquebrantable de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Y esto me lleva al primer encabezado de esta enseñanza. De forma clara y determinante, y que sin ninguna intención de mover esta posición, ¿qué podemos decir? Que Cristo es el fundamento de la iglesia. Respecto a lo anterior, si nosotros vamos al texto, en Mateo 16, del 13 al 20, nosotros podemos encontrar que el Señor, al llegar a la región de Cesarea, Él hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La atención está centrada en Cristo, no en el apóstol Pedro. Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y les preguntó. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo creo, hermanos, que no es necesario ser una persona muy docta, muy conocedora, como para darnos cuenta que lo que él está diciendo, no le está diciendo: tú eres la roca de la iglesia. Entonces, ¿quién es la roca o quién es el fundamento de la iglesia? Particularmente el debate se centra en las palabras Pedro y roca, que en el griego sería Petros para referirse a Pedro y Petra para referirse a la roca de la cual está hablando. Entonces vemos ahí, y según la concordancia Vine, usted lee ahí Petros y Petra, y Petros denota un trozo de una roca que usted fácilmente la puede mover. Pero Petra denota una masa rocosa que es muy grande, que no es una piedra como una roca que usted se encuentre en el piso, sino que está hablando de algo mucho más grande y mucho más amplio, más como un peñasco, más como algo que es muy grande. Entonces, si nosotros vemos el significado de estas palabras, que entendemos acá que el Señor no pretende traer confusión. De hecho, ya el nombre de Cefas, que es el sobrenombre Pedro, está significando que él es una persona pues de un carácter fuerte.
pero no está llevándolo a la parte del fundamento. Y vamos a ver las razones por qué podemos aseverar eso. Pero Pedro puede ser una piedra él es muy duro, pero no es una piedra inconmovible. No es una piedra que puede ser colocada como un fundamento. Por lo tanto, Pedro es más como una piedra que se puede mover fácilmente, pero Jesús, nuestro Señor, quien es Dios y hombre, es más como una masa rocosa muy grande que no puede moverse fácilmente, sobre la cual sí puede existir una edificación. Entonces, ambas son rocas, pero son distintas. Una alude a su carácter, a su comportamiento, tal vez a su temperamento, pero lo otro es en un sentido distinto. Está hablando que Cristo es inconmovible. Cristo es un fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Hablamos de Cristo, el Mesías, el que murió en la cruz y resucitó para pagar los pecados de sus hijos. Entonces, nosotros aseveramos que la roca es Cristo mismo y no se le puede colocar esa condición a alguien más, sino solamente a nuestro Señor. ¿Por qué lo decimos? Por la evidencia bíblica que es vasta. Y vamos a ver algunos puntos que es necesario que nosotros toquemos para poder entender por qué decimos que Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la roca fundacional, Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. En la narrativa podemos entender que Cristo está diciendo que esa piedra que han desechado los edificadores es Cristo mismo, es Él mismo. Y por eso la molestia de ellos. En esta cita, nuestro Señor Jesucristo está hablando de Isaías 8:14. De Isaías 8:14. Pero nosotros podemos ver también, hermanos, en Efesios 2:20, algo que es claro. Efesios 2:20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra angular es la piedra más importante, se refiere al fundamento. Luego dice, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, no solamente Jesucristo, sino que también los apóstoles muestran que la piedra angular, es decir, que el fundamento de ese edificio es nuestro Señor Jesucristo. No es otro hombre. No puede ser así. Necesitamos algo que sea sólido, algo que sea firme. Y por eso que el apóstol Pablo sabiamente está utilizando una imagen que era común para los corintios. Estamos hablando de personas que estaban acostumbradas a ver grandes templos y grandes edificaciones. Y él les dice, bueno, yo como perito arquitecto, él está hablando, yo como alguien que tiene mucho conocimiento, establezco el fundamento. Pero el fundamento no es Pablo, ni el fundamento es Pedro. Entonces es interesante que aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia está edificada sobre Cristo y no sobre Pedro. Entonces Pablo tenía aquí la oportunidad, si ustedes se dan cuenta, de clarificar quién era la roca. Él tuvo aquí esa oportunidad. Y en esencia lo hizo, que es Cristo, porque su mirada la dirigió hacia Cristo.
Él pudo haber dicho que estamos siendo edificados en el apóstol Pedro, que es la piedra que Cristo puso. Pero no dice eso, sino que nos está diciendo que en Cristo, versículo 22, ahí es la aplicación de la imagen metafórica que está utilizando. En Cristo también ustedes son juntamente edificados. La iglesia está edificada en Cristo. Pero no solo Pablo lo dice, sino que también encontramos que el mismo apóstol Pedro lo dice en Hechos 4:11. Dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. Y luego dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero no solamente ahí, sino que más adelante podemos ver en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, y viniendo a él como una piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva? Cristo. Él está hablando de Cristo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero no solo lo dice ahí, porque lo va a decir 2 veces más. Puesto que se encuentra en la Escritura, yo pongo en Sión una piedra escogida. Bueno, serían 3 veces más. Una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Luego dice, este precioso valor es, pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra, vuelve a decir, que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿De quién viene hablando? De Cristo. Pero no solo lo dice ahí, sino que lo vuelve a decir en el siguiente versículo, que sería el 8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Es claro entonces, hermanos, que según la evidencia bíblica del católico romano, al aseverar que la roca fundacional es Pedro, están entonces equivocados, porque la Biblia no dice eso. Por eso está una persona en un gran error que interpreta Mateo 16:18, que Pedro es la base, que Pedro es el fundamento, porque no es así. Lo que ellos hacen se le conoce como eisegesis. En contrario a la exégesis extrae el significado del texto, la eisegesis agrega el significado que quiere para apoyar su postura al texto. Eso es lo que ellos están haciendo. Así que la interpretación del catolicismo romano solo busca un asidero para respaldar que Pedro fue el primer papa y además adueñarse de algo que no existe, la sucesión apostólica atribuida al obispo de Roma. Eso no existe en la Biblia. A lo que Calvino decía, la sucesión apostólica no es de personas, sino de doctrina. La sucesión apostólica no es de personas, sino de doctrina. Y con justa razón lo dice. Porque nosotros vemos, hermanos, en la enseñanza del libro de los Hechos, en Hechos 2:42, nosotros encontramos que la iglesia perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Por eso debemos entender que los apóstoles jugaron un papel muy importante. Y es establecer el fundamento, pero ellos nunca se colocaron como ellos el fundamento. Sumado a esto, hermanos, debemos mencionar que el Antiguo Testamento, que también es la palabra de Dios, está lleno de referencias que indican que la roca está relacionada a Dios y no a los hombres. Y eso nos lo dice en 1 Corintios 10:4. Lo voy a mencionar por el hecho de que ahí nos explica esa vinculación que hay hacia el antiguo pacto. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo.
Ahí el apóstol Pablo está diciendo que la roca viene prefigurada como sombra desde el Antiguo Testamento, pero que viene a ser la sustancia en el Nuevo Testamento, nos muestra que es Cristo y no otra persona. Por eso es que en Deuteronomio 32:3 dice, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Él es la roca. Más adelante en el versículo 18 de este mismo capítulo dice, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. La referencia de la roca es siempre hacia Dios. También en 2 de Samuel 22:32 dice, pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa y el que pone al íntegro en su camino. Y el Salmo 19:14 de una forma hermosa dice también, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Realmente, hermanos, son decenas de citas bíblicas que nos están afirmando que la roca es Dios y que no hay otra roca sino solamente Dios. Que Dios es nuestro redentor, que Dios es esa roca sobre cual estamos fundados. Por eso es que la misma cita de Mateo 16 nos dice que Él es la roca. Esa es una declaración de su divinidad. Eso nos está diciendo que Él mismo es de quien se habló en el Antiguo Testamento. Por eso es que Isaías 26:4 dice, confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Nuestra fe no puede estar fundamentada en un hombre. Nuestra fe debe de estar fundamentada en Dios mismo, porque Él es una roca eterna. Él es la roca de los siglos. Por eso dice, confíen en el Señor para siempre. Confía en Cristo. Por eso es incongruente llegar a pensar que la roca de la iglesia es un hombre, porque inmediatamente la fe está ligada al fundamento. No puede ser que Pedro sea el fundamento, pero nuestra fe no esté ligada al fundamento, porque entonces no tiene sentido. Cuando nosotros entendemos que Cristo es la roca, que Cristo es el fundamento de la iglesia, nosotros estamos diciendo que nuestra fe y que la iglesia, vista como una edificación, el fundamento establecido es Dios mismo y no los hombres. Hermanos, la iglesia no es un invento de hombres. La iglesia no le pertenece al pastor, no le pertenece a cualquier persona. Le pertenece solamente a Cristo y Cristo sostiene la iglesia. Por eso es que en esa sección de Mateo 16, Él dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la roca y fundamento de la iglesia es Cristo. El apóstol Pablo ya había enseñado anteriormente, hermanos, en los versículos que vimos de 1 Corintios 3, del 1 al 9, que todos los predicadores que enseñamos en la iglesia solo somos colaboradores. Y que en la iglesia solo Cristo debe de tener la preeminencia. Porque ningún hombre es el fundamento de la iglesia. Ni a ningún hombre le pertenece la iglesia. Es de Cristo. Pablo desea que la iglesia camine en unidad. Mientras haya partidismo, mientras haya división, la iglesia no va a crecer. Así que Dios ha determinado que su iglesia sea edificada y que vaya creciendo como un edificio con un fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Por eso es que Pablo utiliza repetidamente la imagen de la construcción en sus epístolas. Él representa a los cristianos como un edificio que va creciendo, que necesita de edificadores. Y digo necesita porque se requiere que haya edificadores. No que Dios necesite de los hombres y que si no Él no va a poder hacer su obra. Pero Él ha determinado dentro de su plan
que hombres trabajen en la edificación, pero ninguno puede establecer otro fundamento que el que ya está puesto. Por eso la estructura, hermanos, que estoy siguiendo en esta enseñanza es que primero necesitamos definir quién es el fundamento. Luego, quiero que pasemos a ver el oficio fundacional. Y para la próxima ocasión, como segunda parte de este sermón, vamos a ver las instrucciones para sobreedificar y los materiales para sobreedificar. Y digo sobreedificar intencionalmente. ¿Por qué? Porque edificamos sobre un fundamento que ya está puesto. Entonces, habiendo definido el fundamento, hermanos, hablemos ya de lo que el apóstol Pablo dice, el oficio fundacional del cual él está hablando. Vamos al texto que dice, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, o como perito arquitecto, como dice Reina Valera, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. En primer lugar, en este oficio fundacional, vemos que el apóstol reconoce que su llamado es por la gracia de Dios. Vean que él no tiene la intención de colocarse en el centro del asunto o como la base del asunto. Él dice, yo he sembrado y Apolos ha regado, pero es Dios quien da el crecimiento. Vemos aquí la misma actitud de humildad. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. No es por mí, no son mis capacidades, no es mi habilidad, no es mi poder, sino es la obra de Dios, es la gracia de Dios. Así que Pablo reconoce que su oficio apostólico es por la gracia de Dios. Él está diciendo, no hay ningún mérito que me haya hecho ganar este puesto dentro de la iglesia. Así que Pablo nos da a entender también que el oficio apostólico es algo que proviene de Dios y no es algo que los hombres se pueden autoasignar. De hecho, más adelante en el capítulo 15 de esta carta, la primera carta a los Corintios, en el versículo 8, dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Un último de todos, ¿de qué viene hablando? De los apóstoles. Yo soy el último de todos, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Este texto nos dice claramente que no hay apóstoles hoy en día. ¿Por qué? Porque el fundamento ya está puesto y fue puesto por los apóstoles. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, estos oficios fueron dados y estuvieron activos en un tiempo. ¿Para qué? Para establecer el fundamento. ¿Por qué ya no hay apóstoles entonces? Porque el fundamento ya fue colocado. Así que con toda humildad, el apóstol Pablo está dando a conocer que sí, él es un apóstol, que él tiene el llamado de parte de Dios, pero eso es por la gracia de Dios que se le ha sido dado. Por lo tanto, antes de él siquiera insinuar o que se llegue a malinterpretar que él se está poniendo como jefe de la construcción, o como el dueño de la construcción, o como la roca de la edificación, él está iniciando de forma que la mirada sea puesta en Dios y no en él, porque él no es el fundamento, ni Pedro, sino que es Cristo. Entonces, vemos aquí, hermanos, la humildad y reconoce la gracia de Dios. Luego dice que él es un sabio arquitecto. La imagen, como ya lo había dicho antes, que está utilizando el apóstol Pablo, es una edificación, lo cual les parecía a ellos familiar porque estaban acostumbrados a ver grandes templos. Por lo tanto, es necesario colocar un fundamento en una edificación, y así es la iglesia. La iglesia es una edificación. La iglesia es un organismo vivo que va creciendo. Y los edificadores son los que predican la palabra del Señor. Son los pastores. Él está haciendo alusión de ellos como apóstoles porque en el oficio fundacional que ellos tenían,
ellos habían sido designados por parte de Dios, por parte de nuestro Señor Jesucristo, para realizar la función que Él les había mandado. Por eso es que había dicho, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, luego de mostrar esa figura, viene a mostrarse como un sabio arquitecto. Antes de que Pedro llegaran, ya el apóstol Pablo había fundado la iglesia. Veamos cómo es esta labor fundacional. Efesios 2:20 nos dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y claramente dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que aquel oficio, hermanos, fue único para un tiempo específico y para una labor específica. ¿Cuál era entonces esa labor? Establecer el fundamento de la iglesia. Establecer que la base de la salvación es Cristo. Establecer que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Establecer que la iglesia le pertenece a Cristo. Establecer que Cristo es quien sostiene a la iglesia. Establecer que Cristo es la esperanza del creyente y que posteriormente el Señor regresará por su iglesia. Por eso debemos entender, hermanos, que ese oficio fue dado para un tiempo y para una razón específica. De manera que la iglesia está fundada en Cristo y quienes recibieron la autoridad de parte del Señor para colocar el fundamento fueron los apóstoles. Y como lo he dicho en Hechos 2:42, ahí vemos la vida de la iglesia. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, porque ellos establecieron el fundamento que es Cristo. Y los apóstoles nunca atrajeron a nadie hacia ellos mismos, sino solamente hacia Cristo. Así que la iglesia se debe de dedicar a las enseñanzas apostólicas. Por eso aquel ministro o falso ministro que dice que es un profeta o un apóstol, está cayendo en un error grave, porque ya no hay apóstoles. Es vital para la iglesia, hermanos, que la iglesia se dedique a las enseñanzas apostólicas, que es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Lo cual, como los apóstoles también enseñaron del Antiguo Testamento, nos dirigen entonces hacia lo que ya fue revelado en el Antiguo Pacto. De manera que tenemos la seguridad de que lo que conocemos como la Biblia es la palabra de Dios. Este oficio, hermanos, realmente debe de diferenciarse de la labor delegada. Por ejemplo, si usted va a 2 Corintios 8:13, cualquiera puede tomar este texto y decir, ya ve que la labor apostólica está activa. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes en cuanto a nuestros hermanos. Son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Esa palabra, mensajeros, en el griego es apóstolos. Apóstolos. Entonces es como decir, ellos son apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Luego tenemos en Filipenses 2:25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su apóstol y servidor para mis necesidades. Mensajero, es como está traducido. Pero debemos entender que los 12, esa cantidad ya estaba determinada. Ahora, cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra para referirse aquí a Tito y a Epafrodito, debemos entender que no la está utilizando de la forma que usaría para referirse a los 12. ¿Por qué lo digo? Si nosotros vamos a Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 21, dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, ojo con esto, de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, ojo con esto, hermanos, porque este es un requerimiento esencial.
que estuviese al lado de Jesús, junto a los 12, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo. Uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y que obviamente nosotros sabemos que en la narración que se nos da, la suerte cayó sobre Matías. Ahora, lo que nosotros vemos posteriormente en estos textos que yo acabo de leer del apóstol Pablo, son delegados apostólicos. Es decir, ellos estaban representando a los apóstoles mismos. Pero no son apóstoles en el sentido del oficio asignado a los 12, porque ese número ya está cerrado, hermanos. ¿Por qué digo que está cerrado? Porque en Apocalipsis 21:14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y a quién va a quitar ahí Cash Luna? ¿Y a quién va a quitar Maldonado? No pueden, porque ya el oficio está limitado a 12 hombres, no más, no menos. Por eso ellos buscaron sustituir. Pero no era Matías, era el apóstol Pablo. Ellos finalmente terminaron echando suertes. La suerte cayó sobre Matías. Pero, hermanos, al que Dios había reservado fue el apóstol Pablo. El Espíritu Santo lo confirmó. Ahora, Cristo mismo reconoce el oficio de estos humildes hombres, quienes han aprendido de Él, pero al mismo tiempo deben depender del Espíritu Santo para desarrollar su llamado. Porque en Juan 14:23 dice que Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Así que ellos, siendo testigos de la resurrección de Cristo y del ministerio de Cristo, eran los encargados de llevar el mensaje a las iglesias y de expandir el reino de Dios. Pero los apóstoles derivan su autoridad ¿de quién? De Cristo. Esta palabra de apóstol tiene una connotación de embajador. Alguien que está representando. ¿Y a quiénes estaban representando? Los apóstoles, a Cristo. Cristo dijo en la Gran Comisión en Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, por tanto, id. Entonces, ¿por qué Él está enviándolos? Porque Él tiene la autoridad de enviarlos. Y los apóstoles fueron enviados como representantes de Cristo. Ellos derivan su autoridad de Cristo. Hablaron en el nombre de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque en 2 de Tesalonicenses 3:6 dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con eso. Les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, con la autoridad de Cristo, les ordenamos y les mandamos que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Es una autoridad delegada. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. También en 1 Corintios 14:37 dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Por lo tanto, la autoridad misma que tenían los apóstoles derivaba de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ellos mandaban era lo que Cristo había mandado. Entonces, hermanos, lo que enseñaron los apóstoles es lo que Cristo ha enseñado por el ministerio de aquellos hombres. Así que la vida de la iglesia, la doctrina, la práctica, la comunión,
todo lo que la iglesia hace deriva de este noble ministerio. Un ministerio único, una labor única que fue hecha por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, ¿quiénes? Los apóstoles. De lo que han sido testigos, eso es lo que proclaman. Las enseñanzas del Señor Jesucristo, eso es lo que ellos escribieron. Versículo 4, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hermanos, la fe de los cristianos es común entre los apóstoles y la iglesia. Tenemos comunión con los apóstoles al obedecer las palabras que ellos dieron. Por eso es lo que está diciendo. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también tengan comunión con nosotros. Por eso no se equivocaba Juan Calvino al decir que la sucesión apostólica no es en personas, sino en la doctrina, sino en la verdad. Y ahí, hermanos, con toda seguridad, nosotros podemos decir categóricamente que somos la iglesia de Cristo. Porque tenemos comunión con los apóstoles, porque perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Así que la fe de los cristianos es común, es la misma. Es común entre el creyente verdadero que está en África y otro que está ahora en Sudamérica. Es la misma si es un verdadero hijo de Dios. Y así es como los apóstoles que tienen ellos comunión con el Dios Trino, nosotros también participando en la obediencia a la doctrina, asimismo tenemos también comunión con el Dios Trino. Hermanos, esto es hermoso porque nos da seguridad. Los apóstoles pusieron un fundamento y ese fundamento no son ellos. El fundamento es Cristo y nadie más. Estamos seguros, hermanos. La religión que practicamos, porque somos una religión, muchas personas dicen, no, que el evangelio, el ser cristiano no es religión, es relación. Pero religión significa, viene del latín religare, que es volver a unir. Solamente por medio de la religión cristiana es que el hombre puede tener comunión con el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la religión cristiana proclama que solamente se puede acercar al Dios verdadero a través de Jesucristo. Cristo es el medio para acercarnos. Él es el mediador. Pero Cristo también es el fundamento. Pero Cristo también es el que finalmente da el crecimiento. Pero Cristo también es el que instruye a su iglesia. Pero Cristo es el que sostiene nuestra vida. Y Cristo también es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza y Cristo es el fundamento. Hermanos, Cristo lo es todo. Él es todo. De Él se trata esto, hermanos. Estamos aquí hoy por Él y para Él. Por lo tanto, hermanos, entendiendo esto, quiero concluir con esta primera parte, nada más con 3 aspectos. El primero, hermanos, es que la religión cristiana es verdadera y esta tiene su base no en los hombres, sino en Dios. Cristo Jesús es el fundamento de la fe cristiana y esta no puede moverse. Isaías 26:4 dice: confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Confíe en el Señor, descanse en Él, crea en Él y no busque en otro lado, porque no hay otro en quien haya salvación. En segundo lugar, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Que los apóstoles, ellos mismos fueron designados por Cristo para que bajo la autoridad que le corresponde a Cristo como dueño de la iglesia, como Señor y Señor de todo lo que existe,
aquellos hombres colocaran la piedra fundacional de la iglesia, que es Cristo. Cristo y solamente Él, no los apóstoles, nadie más, sino solamente Cristo. Por lo tanto, Cristo es el fundamento y es también la cabeza y el sostén de la iglesia. Por eso es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿qué garantía hay entonces si la piedra fundacional fuese un hombre? ¿En qué estaría basada nuestra fe? ¿Qué esperanza tendríamos? Por eso es que se hace evidente, hermanos, que ellos no tienen seguridad de nada. Por eso es que la salvación es potencial para ellos. Por eso es que afirman que tienen que pasar por un purgatorio. Porque su roca, porque su fundamento no es Cristo. Pero aquel cuyo fundamento es Cristo está seguro y puede confiar en el Señor para siempre, porque Cristo es la roca de los siglos. Y en tercer lugar, termino con esto, ¿qué harás tú con esta roca y fundamento? ¿Qué harás tú con esta roca y fundamento? Solo hay dos opciones. O desechas a Cristo o recibes a Cristo como la base y sustento de tu salvación y de la iglesia. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Y me gusta esto, por eso elegí esta versión, Reina Valera, ¿cómo lo dice? Hermanos, Él es precioso. Él es precioso. Dice, pero para los que creen, Él es precioso. Biblia de las Américas dice, de valor, es algo apreciado. Pero para los que no creen, está estas palabras, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si tú no has creído en el Señor, el llamado es a que creas en Él como la roca de los siglos. Porque si tú desechas a aquel que es el único que puede darte salvación, entonces estarás creyendo en alguien más. Y el fundamento serás tú mismo. Y el fundamento será un santo. Y el fundamento será un hombre. Pero aquel cuyo fundamento es Cristo, entonces estás seguro. Si le desechas, así como dice acá que los edificadores han desechado a la piedra angular, a la piedra fundacional, si le desechas, no hay salvación para el que rehúsa. No hay salvación para el que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque la victoria está segura para el creyente. Para aquel que cree que Cristo es la roca, la victoria está segura, por cuanto hemos creído en aquel que es Dios y que es hombre, que ha pagado el precio de nuestra salvación, y la Biblia dice que el que cree en Él no será avergonzado. Por eso, hermanos, la iglesia de hoy tiene este gran privilegio de mantenerse firme en este fundamento que es inquebrantable. Manténgase firme ahí. Mantengámonos firmes ahí. Prediquemos la verdad del Evangelio para aquellos que no lo conocen. Pero mantengámonos firmes en esta verdad que es inconmovible. Esta verdad no se puede cambiar, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es la roca de la eternidad. Él es la roca en la cual está fundada la iglesia. Oremos.